Muy bien, aquí nos quedamos en la introduccción de la botánica. Ya hablábamos en que la botánica estudia la planta, a la forma de la planta y a sus funciones. Y les comentaba que la botánica sistemática estudia la clasificación, las familias, los reinos y los nombres científicos de las plantas, las divisiones, etcétera, todo eso, ¿no? Eso lo vieron en una unidad anterior, un cuatrimestre anterior. Ahora nos vamos a enfocar en la botánica en general. La botánica en general estudia la forma y las funciones de nuestra planta. Nosotros ya sabemos que la palabra botánica viene del griego, del sufijo griego botano, que significa hierba, y pues esta es una ciencia que se encarga del estudio complejo de las plantas. Es un estudio muy complejo. Es tan complejo este estudio que lo dividimos en dos, en botánica pura y botánica aplicada. Se hacen estas separaciones para poder estudiar de mejor forma, dependiendo de las características de la planta y cuáles vayan a ser las funciones de esta. Esto era su trabajo, su tarea, y la botánica la dividimos entonces en la pura, en la cual encontramos la morfología. Ya hablábamos que la morfología es la forma de la planta, el tallo, la hoja, la raíz, eso, la flor también son parte de la morfología de la planta, le dan forma a una planta. Y todos estos que acabo de mencionar, todos estos son órganos. Dentro de la morfología tenemos la citología, histología, organografía, palinología y embriología. Todos estos los voy a ir describiendo de uno por uno. Y pues botánica general. Estos nos los vamos a brincar por el momento para entrar en la parte morfológica de la planta. Recuerden que la morfología es la forma tal cual de una plantita, y la fisiología es la función de cada uno de nuestros órganos que tenemos en la planta, la función de la raíz, la función del tallo, la función de la hoja. Entonces, estos conceptos son muy importantes, necesito que los memoricen. Entonces, la morfología estudia las formas de los órganos vegetales. Ahora vamos a entrar con la anatomía. Chequen aquí que les pongo unas imágenes en las cuales esperaría que intenten describir de qué estamos hablando. Vamos a hablar sobre las clasificaciones morfológicas. Entre ellas, recuerden que está la citología, la histología. Entonces, dependiendo de la imagen que aparezca, esperaría que ustedes puedan reconocer de cada una de estas estamos hablando. Si hablamos de la célula vegetal, que les dije que era importante recordar lo que era la célula vegetal, sus partes, recordar de nuevo la fotosíntesis, todo esto que vimos en biología celular es importante recordarlo porque lo vamos a retomar de nuevo en esta materia. Entonces, hablando de células, la citología es la parte de la, de la materia que lo va a estudiar, de la botánica. Citología para las células. Ahora si checan aquí podemos ver a los órganos y podemos ver cortes. Chequen, este es un corte en el tallo en donde podemos apreciar el tejido de nuestro tallo. La rama auxiliar de la botánica que estudia a los tejidos es la histología. Entonces aprecian aquí un corte, así como se hace un corte en el tallo, también se puede hacer un corte en una pequeña hoja que va saliendo, o se puede hacer cortes en la raíz. Cada uno está formado de tejidos. Estos son órganos y están formados de tejidos. Ahora, esta imagen es importante que ustedes la tengan, hagan su dibujo en su cuaderno. Y estos son los órganos de la planta. Esta es la organografía, la que estudia los órganos de la planta. Las hojas, la raíz, flores, tallos son órganos, los cuales están formados de tejidos. Y los tejidos están formados de células, ¿verdad? Muy bien, lo que sigue es la embriología, el estudio de cómo se reproduce la planta. En este caso tenemos una reproducción por semilla, en donde tenemos como interactuante el suelo, obviamente tiene que ser un suelo con humedad. Tenemos la germinación de nuestra semilla, lo cual es la radícula. Ya una vez germinada nuestra semilla vamos a tener la plántula y terminamos con la germinación hipogeal.
Ya todo esto lo vamos a ver más a fondo, de hecho muy a fondo lo vamos a ver más adelante en el curso. Por último, con esta imagen de las clasificaciones, esperaría que ustedes pensarían que es la palinología, que no es otra cosa más que la expansión del polen y de esporas de las plantas, de cómo los insectos van esparciendo el polen y otras esporas o el mismo aire, ¿no? De hecho, aquí todas estas imágenes, aquí les acomodé las clasificaciones en el mismo orden que las imágenes. Aprecien aquí que la citología es el estudio de las células. Luego siguen los tejidos. Y los tejidos es la histología. Organografía para el estudio de los órganos. Que recuerden que los órganos eran estos, flores, hojas, el tallo. Ahora sigue el estudio de la embriología. Aquí está. Esto se los puse para que no se les olvide que estudia cada una de las cosas. Aquí tengo la definición de lo que estudia citología, estudia las células, pero aparte, pues acá atrás están las imágenes para que sea más complementario. Y pues palinología estudia los granos de polen y las esporas. Los granos de polen y esporas son esparcidos por insectos, el aire o las mismas plantas. Muy bien, entonces en la botánica general ya hemos hablado de la parte morfológica y quedamos que la fisiología se ocupa del estudio de las funciones que se dan en las plantas, la función que tiene el tallo, la función que tiene la raíz, la función que tiene la hoja, etc. La genética es una materia que ustedes llevaron en primer cuatrimestre y trata sobre las causas de la capacidad de reproducción. Espero que recuerden cómo se reproducían las plantas y cuáles eran los distintos métodos de reproducción en los seres vivos, aparte de los mecanismos de la herencia. Esto de los mecanismos de la herencia lo vamos a ver cuando tratemos la reproducción por estolones. Y pues la etología estudia las adaptaciones de los vegetales, cómo se adaptan al clima, a su medio ambiente, a otras plantas y a la fauna en general. Y la sociología va a estudiar cómo interactúan los vegetales, cómo interactúan todas las plantas en sociedad. Porque es muy diferente cómo actúa una planta por sí sola a una planta en sociedad. Incluso la reproducción se vuelve diferente. Ahora chequen que esa parte de la que estamos hablando es la botánica general, que es una rama de la botánica pura. Ya sabemos que es fisiología, ya sabemos que es genética y estamos hablando de la sociología. Las plantas interactúan como todo ser vivo, interactúan con otros seres vivos. La parte ecológica pues no es otra cosa más que la parte del medio ambiente, hablar sobre la interacción con el medio ambiente y la parte ecológica que no es otra cosa que el cuidado del medio ambiente, de cómo mantener un medio ambiente saludable, ya que si alteramos alguna parte de nuestro medio ambiente, podemos afectaríamos gravemente a la sociedad de plantas, o sea, de flora y de fauna que se encuentra en un ecosistema. Si nosotros alteramos el ecosistema, ya estamos haciendo un daño en el medio ambiente, por lo tanto tendríamos descuidada la parte ecológica. La evolución pues nos habla sobre la evolución de los seres vivos, ¿no? En este caso pues la evolución de las plantas. Ahora vamos a analizar de nuevo que aquí les acabo de poner cada una de estos conceptos: fisiología, genética, etología, la ecología, que les hablaba. De ecología es un punto muy importante, ¿no? Es un punto muy importante porque por lo general se le da prioridad a los recursos económicos y pocas veces se cuida lo ecológico. Esto se hace porque no se contempla que a la larga mantener un medio ambiente saludable nos va a seguir dando recursos económicos. En cambio, si tenemos un medio ambiente ya insalubre, ya afectado, erosionado, los recursos económicos van a disminuir, pero esto muchas veces la gente no lo visualiza. La filogenia, pues es la historia de la evolución. Esta va de la mano con el punto de arriba y pues habla más sobre el parentesco con otras especies, porque ustedes saben que una especie
se pudieron haber desprendido otras especies evolutivas, las cuales fueron tomando distintos caminos en la rama de la evolución. Y la fitopatología o patología vegetal estudia las causas de las enfermedades que sufren. Este punto es muy importante, este punto también lo vamos a checar muy a fondo porque vamos a estudiar un poco sobre las plagas que sufren las plantas, en especial las de la región, el maíz o el agave, que son de los más importantes. Otra de las clasificaciones de la botánica, aquí está de nuevo, es la botánica especial, la cual ustedes ya estudiaron botánica sistemática. Esta la estudiaron un cuatrimestre anterior y esta, pues no nos vamos a meter tanto a esta clasificación, pero de todas formas la tenemos. La nomenclatura que suelen ser nombres en latín. Ahora, la fitogeografía se ocupa de la distribución geográfica de las plantas. Su nombre lo dice, ¿no? Geografía, pues simplemente en qué regiones y bajo qué características crecen ciertos tipos de plantas, se adaptan distintos tipos de plantas, etcétera. En la región, el aguacate no es una planta muy recomendada, ya que es un agua que necesita muchísima agua y mucho calor. El calor sí está, pero el agua no. Antes el aguacate no era viable debido a que las temperaturas en la región eran un poco bajas, pero debido al incremento de las temperaturas por el cambio climático, ahora es factible plantar el aguacate. El único problema es la escasez de agua en la región Alto Sur, en donde nos encontramos, especial Arandas. Y la paleobotánica estudia fósiles, es nada más para que lo tengan en cuenta, esto no lo vamos a contemplar ni lo vamos a ver. Y botánica molecular busca comprender la forma en que las moléculas actúan entre sí y se trata de averiguar de dónde provienen y cómo se sintetizan las proteínas. Recuerden otra vez de biología celular que veíamos sobre las células, cómo interactuaban, de qué estaban formadas, o sea, proteínas, lípidos, almidones, espero que recuerden todo eso, cómo interactuaban entre sí y cómo las moléculas van formando a las células. Recuerden que la célula era la unidad fundamental de la vida, ¿no? Y es la unidad fundamental de nuestras plantas. Las células forman nuestras plantas. Ahora sí, aquí ya entraríamos a cada una de las clasificaciones, pero ahora de la botánica aplicada. La botánica aplicada ya es la botánica que digamos es más comercial, industrial, que tienen estudios más comerciales. Por ejemplo, la botánica farmacéutica, la botánica agrícola, que es la que más nos interesa, la forestal y la molecular. De aquí nos vamos a enfocar mucho en agrícola y molecular. Esta clasificación la vamos a dejar para otra clase, porque la vamos a estudiar también un poquito más a fondo, especialmente esta parte de la botánica agrícola. Eso es todo por hoy, muchas gracias.